La patria se abre la... Bien, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes ya. Damos la bienvenida a los señores senadores Coloma y Walker y también a los representantes del Ministerio de Obras Públicas, al señor Carlos Esteves, asesor hídrico, coordinador de esta materia en el Ministerio, a don Tomás Mendoza y también a don Federico Ales. Así es, Ales, ¿no? ¿Ayes o Ales? Al señor Federico Ayes, el fiscal de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Comenzamos entonces con la cuenta, señora secretaria. Gracias, señor presidente. Se han recibido diversas respuestas a oficios enviados por esta comisión. En primer lugar, de la Directora Nacional de Obras Hidráulicas, que da respuesta a un oficio en que se solicita relativo al diseño de habilitación de una nueva captación para el Servicio Sanitario Rural de Yifén. Todo esto se lo vamos a enviar después porque las respuestas son extensas, se las vamos a enviar a sus respectivos correos. Asimismo, la respuesta de la Contraloría General de la República a un oficio de esta comisión en el cual se solicitaba dar a conocer el nombre de la empresa que se adjudicó la licitación de los 74 dispositivos interactivos en el aeropuerto Arturo Merino Benítez que no se encuentran activos, por lo menos a la fecha en que se despachó el oficio, y las garantías que el respectivo contrato prevé. Luego, una respuesta a dos oficios de esta comisión en la que se solicita información acerca de la intervención en la ruta T206 de la región de Los Ríos que permitan disminuir la frecuencia de accidentes en tanto se avanza en la doble vía. También otra respuesta a dos oficios de esta comisión del senador Durresti, solicitando información acerca del cronograma de ejecución del proyecto de construcción del puente urbano Cochrane sobre el río Calle Calle en Valdivia. El oficio siguiente también se había acordado en la sesión en Valdivia la constitución de una mesa de seguimiento de este puente, y hay un oficio del Ministerio de Obras Públicas en el cual informa que por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo quienes van a integrar esa mesa. Y finalmente un oficio de respuesta a otro de esta comisión enviado solicitud de la senadora Gatica del Servicio Sanitario Rural San Ignacio, Playa Rosada, en Valdivia. Y finalmente hay 5 o 6 oficios de respuesta a diversas información de la Ley de Presupuesto del Sector Público correspondiente a este año. Toda esta información se la vamos a enviar a sus correos, señor presidente. Esa es la cuenta. Muchísimas gracias, secretaria, señora secretaria. Varios puntos, varios señores senadores. ¿No? Está bien que el uso y costumbre. Bueno, aquí también hay varios aquí, entonces también se incorporó. Siempre es bueno responder a las inquietudes y necesidades de la ciudadanía a través de sus representantes. Bien, con el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la legislación aplicable a los servicios públicos sanitarios en materia de servicios no regulados, de fijación tarifaria y de cumplimiento de planes de desarrollo por parte de los prestadores. El boletín es el 10.795-33. Antes tenemos algo que agregar aquí por parte de la Secretaría, así que por favor, si nos cuenta, señora Secretaria, que nos tiene que comentar. Gracias, señor presidente. En la sesión anterior, la comisión aprobó el artículo 13 relativo al procedimiento de reclamación judicial por la sanción que se imponga al prestador,
en la Corte de Apelaciones de Santiago, y ahí hubo un debate. Fue usted, señor presidente, que planteó que las multas e intereses deberían devengarse desde que la sentencia se encuentra firme y ejecutoriada, y así también lo estimó la comisión. Es más, el senador Coloma hizo presente que los reajustes no debieran estar incluidos, puesto que al estar la multa en unidades tributarias anuales ya están comprendidas en esta los reajustes. Finalmente, lo que aprobó la comisión, el texto que aprobó la comisión, bueno, en el inciso primero, que no hay problema, el derecho al interesado a reclamar ante la Corte de Apelaciones, y en el inciso segundo se aprobó la notificación de la reclamación interpuesta, suspenderá la aplicación de la sanción. Eso está igual como venía la indicación. Y luego se aprobó el pago de las multas y los intereses, a que se refiere el artículo 16, se devengará desde el 10º día de notificada la sentencia judicial que la declare firme. Y el inciso segundo, final y tercero dice el pago de las multas más los reajustes e intereses, a que se refiere el artículo 16, deberá efectuarse dentro del 10º día de ejecutoriado el fallo. Después, al hacer el informe, nos dimos cuenta de que había una confusión entre el devengo y el pago. Entonces, la propuesta es que en el inciso segundo, luego que diga la notificación de la reclamación interpuesta suspenderá la aplicación de la sanción, establezca a continuación los intereses a que se refiere el artículo 16 se devengarán desde el 10º día de notificada la sentencia judicial que la declare firme. Y el inciso final, solo relativo al pago, el pago de las multas más los intereses a que se refiere el artículo 16 deberá efectuarse dentro del 10º día de ejecutoriado del fallo. Ahí queda separado el devengo del pago, porque si no se repetía 2 veces el pago y había una confusión que no se entendía. Claro, si el interés cree que son la consecuencia del amor. Sí. ¿Les parece si aprobado? ¿Habría acuerdo por unanimidad para...? Por supuesto, efectivamente, el pago de la multa y el devengo de los intereses son dos momentos distintos y uno es consecuencia del primero. No, solo que estamos plenamente de acuerdo con lo que ha señalado la abogada secretaria, solo que nosotros pensábamos de que el inciso actual quinto que se modifica, porque el actual quinto dice el pago de las multas más los reajustes e intereses, y lo que se está proponiendo es el pago de las multas que se refiere al artículo 16, deberá efectuarse dentro del 10º día, porque el otro está resuelto arriba. Solamente proponíamos que en vez de decir ejecutoriado el fallo, diga ejecutoriado el fallo que resuelva la reclamación para que sea más preciso, no es más que eso. Pero estamos enteramente contestes con lo que se ha planteado. El actual inciso tercero, que era el inciso quinto en el comparado, ¿no? ¿Cuál es la precisión? No entendí bien, porque yo entiendo, o sea, es raro, o sea, no sé por qué podría requerirse esa precisión. ¿O es una redundancia o hay algún tema que se nos haya escapado? Porque no sé, lo pregunto. Estoy recogiendo las recomendaciones de nuestro abogado, pero la verdad es que es solamente una recomendación. No, yo las recomendaciones las entiendo como recomendación, pero yo encuentro pero que es redundante, yo no sé plantear ese cambio. Porque a menos que hubiera una explicación jurídica que no alcanzo a advertir, digamos, porque si estamos hablando de ¿qué otro fallo puede ser? Sí, pues, Solo puede ser ese. solo puede ser ese, pues, si eso es lo que pasa. En el texto además está igual. Uno podría entender que este fallo No. pero dice Además que es como viene el texto actual, entonces no. Ya. Entonces, ¿les parece que lo aprobamos tal como lo ha mencionado la secretaria? ¿Habría acuerdo entonces? Pero no es. Sin la Sí, habría acuerdo entonces, señores senadores, para reabrir el debate y con la misma votación de los 3 senadores. Señores, ¿usted no va a participar en esta votación, senador, todavía? No, le pregunto, pero
Ya no, para, ¿No? para que no tengamos que retroceder. No, pero No, ya no, quiero porque- explicar- Nada grave, nada grave. ¿Quién no aprovecha? Senador de Urresti, es una precisión de un texto que se aprobó la semana pasada y después nos dimos cuenta de que había una cierta inconsistencia, el del recurso de servicio sanitario en el recurso de reclamación judicial, y para separar bien el devengo de los intereses del pago de los mismos una vez que esté ejecutoriado el fallo. Sí. Cosa, lo que yo sugiero, presidente, no son mi voto si no estuve allá o si usted. A ver cómo queda finalmente. Ya, quedaría de la siguiente manera. El interesado, artículo 13, podrá reclamar de la sanción o de su monto ante la Corte de Apelaciones de Santiago de conformidad al régimen de reclamación establecido en el artículo 32 de la presente ley. La notificación de la reclamación interpuesta suspenderá la aplicación de la sanción. Los intereses a que se refiere el artículo 16 se devengarán desde el 10º día de notificada la sentencia judicial que la declare firme. El pago de las multas más los intereses a que se refiere el artículo 16 deberá efectuarse dentro del 10º día de ejecutoriado el fallo. ¿Estamos? Si me permite, los intereses a que se refiere el artículo 16 se devengarán desde el 10º día de notificada la sentencia judicial que la declare firme. Señor presidente, ahora corresponde ocuparse del, como usted tal ha señalado, el artículo 68, que se refiere al uso de información privilegiada, lo mismo que los artículos 68 bis, ter, cuater y quinques y sexes. Antes que comenzara la sesión, estuvimos discutiendo algunos aspectos de sistematización de estas disposiciones con los representantes del Ejecutivo y además en atención a que el uso de información privilegiada luego de la discusión en la comisión quedó con una señalada como una infracción leve con multa de 500 unidades tributarias, y que se establecen aquí delitos que requieren ser afinados. La propuesta que entiendo que tenía el Ejecutivo en base a esta conversación era dejar pendiente para una revisión estos artículos y ver ahora las disposiciones transitorias, comenzar con el otro proyecto, y el Ejecutivo traería una propuesta de redacción para estas disposiciones en la próxima sesión. Quizá el Ejecutivo lo pueda explicar mejor, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Don Carlos, por favor.
Sí, presidente, efectivamente, en una conversación que tuvimos con la Secretaría Técnica de esta comisión, que lo que vimos, el artículo 68 de la General de Servicios Sanitarios amplía el concepto de información privilegiada que define la ley de la ley 18.045. ¿Ah? Y este artículo actual remite y le confiere competencia en el contexto de su propio marco normativo a la Comisión de Mercado Financiero. Esa remisión de competencias ahora no es explícita en la indicación. Pero además, para hacer los correlatos que decía muy bien la abogada secretaria, además, la información privilegiada nosotros la teníamos como una infracción leve y así se aprobó, porque actualmente la sanción, el umbral de la sanción es de 1.000 unidades tributarias anuales y la infracción leve era de 1.000 unidades tributarias anuales. Pero luego en la comisión se rebajó ese umbral máximo a 500. Entonces nos pareció necesario no improvisar, revisar eso de mejor forma y si a la comisión le parece traer una propuesta para conciliar bien ambas cosas y por eso respaldamos lo que está señalando la secretaria, señor presidente. Perfecto, lo hacemos así entonces. Perfecto, lo hacemos así entonces y dejamos pendiente esta indicación, la de la letra E. Sí, la letra E, F, ¿Ya? a todos los 68. A todos los 68 bis, ter. Para ir a las disposiciones transitorias, presidente, si la comisión lo estima. Porque están todos Ya, relacionados. entonces vamos a la disposición. Claro, porque tendría que quedar para la próxima sesión eso, traer una propuesta para poder hacerlo compatible y ahí lo votamos. Ya, bueno. No sé, ¿qué es exactamente una información privilegiada respecto a una eventual concesión? Eso es lo que está tratando esto, ¿no? Sí, Sí. el uso y sanciona. Sí, no, sí, el uso yo entiendo, pero yo entiendo el concepto, pero entiendo que cuando hay operaciones, no sé, pues, hay una eventual compra, pero no sé bien cómo se da el caso respecto de una concesión. La concesión se publican, la petición, hay todo un esfuerzo, entonces no tengo claro en qué minuto, porque esto es un tema, además, es un tema penal, no un tema cualquiera, es penal, con cárcel. Si lo que tenemos que ver bien, ¿qué significa tener, o sea, si sé que alguien pide una concesión, o yo veo el diario, o alguien, entonces no sé cómo se produce la infracción que estamos hoy día penando. Entonces me gustaría tener un grado de información, porque estas cosas, y no sé cuál es la importancia tanto de más que el concesionario el que pide, digamos, en general. Entonces no sé, me gustaría una explicación, presidente, porque a mí esto me... Muy atingente lo que señala el senador Coloma. Por favor, el Ejecutivo que pueda responder a satisfacción la consulta del senador Coloma. Juan Antonio. Juan Antonio. Ahora sí. Parece que tiene que pagar. Ahí está. Presidente, la ley actual establece en el subartículo 68 que además de lo que se establece en la ley 18.045, también se considera información privilegiada, pero específicamente no sobre la concesión, sino que sobre un tema muy particular, que es la que se refiere a los planes de inversión de la empresa que no se han divulgado al mercado y que tenga capacidad de influir en el precio de los terrenos o inmuebles que están dentro o inmediatamente cercano a esto. Esto está en el artículo 68 de la ley vigente, probablemente página 60 del comparado. Y luego aquí hay una remisión específica a los artículos de esta ley. ¿Ah? Entonces, en parte también, la propia Comisión de Mercado Financiero no tiene a las personas para que estén revisando y fiscalizando si esto se hace. En cambio, la superintendencia está mucho más cerca de esto. ¿Ah? Ese era el propósito original. Aquí viene un conjunto de cambios o de propuestas en esta materia. Yo creo que parte de esas inquietudes del senador, que quizás luego la puede profundizar,
para que nosotros tomemos nota para cuando discutamos los artículos. ¿Ah? Pero lo que estábamos viendo es justamente que aquí podría no entenderse que esto calzaba bien. ¿Ah? La relación no solamente con la otra ley que ya acabamos de terminar de votar, que es la ley de la superintendencia, ¿ah? Donde se establecen las infracciones leves que mencionábamos, sino que a su vez también la relación que existe con la ley 18.045. ¿Ah? Eso, no sé si el fiscal... Por favor, señor Por fiscal. su intermedio, señor presidente, adicionalmente, poniéndonos en la duda que tiene el senador Coloma, efectivamente lo que agrega esta propuesta es definir un momento exacto en que la información deja de ser privilegiada, y es precisamente cuando se publica en el diario oficial la solicitud de concesión. Y esa norma no está expresamente hoy día contenida en la regulación de la superintendencia, y por tanto es un avance en el sentido de precisar el momento. Senador Walker. Gracias, presidente. Sí, se agradece la explicación porque efectivamente tiende a objetivizar el tipo. Lo que sí, como con el senador Durresti, estuvimos mucho tiempo trabajando en la actual ley de delito económico. Sería interesante quizás tener a la vista la tipificación del uso de información privilegiada que aprobamos en dicha ley, ¿no? que se publicó en septiembre del año pasado, de manera que haya consistencia con este tipo penal. Como sugerencia, a lo mejor la Secretaría nos puede ayudar en eso, la biblioteca. Gracias. Perfecto, senador Walker. Senador Coloma tiene la palabra. Gracias, presidente. Pero yo, a ver si yo quiero entender bien, porque ¿qué es lo que hace esta norma nueva? Fija un momento en que la información deja de ser privilegiada que cuando se publica en el diario oficial. Eso es lo que estoy viendo textualmente. Entonces, mi pregunta es, ¿cualquier información previa a eso es privilegiado? Ejemplo, si alguien está haciendo, estoy imaginando, está haciendo un loteo, o y dice, mire, esto va a tener, además, porque está listo, están los trámites finales, la concesión, una concesión que puede ayudarle, porque estamos hablando porque son concesiones, digamos, que son beneficiosas eventualmente, digamos. Entonces uno no podría decir eso. O sea, estaría cometiendo un delito si alguien diga eso antes de ser publicado en el diario oficial. Me parece como raro. O sea, no sé cuál es el sentido. O sea, no sé qué es lo que se busca evitar. No me queda claro con esto, digamos. A menos que... O sea, eso es lo que no entiendo, digamos. O sea, no sé si me lo pueden explicar. Sí, Porque a ver no si me el queda- Ejecutivo no me queda claro. puede profundizar. Perdón, porque aquí lo que fija es que son concesiones para generar factibilidades de servicios, ¿cierto? Bueno, puede haber alguien que lleva años haciendo un esfuerzo, que todo bien encaminado y sabe que más nosotros vamos a vender esto en función de que... Pero eso no puede ser delito, creo yo, digamos. O sea, estaríamos, no sé, inundando la... Entonces, eso es lo que no me calza. Señor abogado. Yo quisiera hacer la precisión, senador, que efectivamente la información que se considera privilegiada en la propuesta de la regulación actual tiene que ver con gestión y planes de inversión de la empresa sanitaria que puedan redundar, digamos, en valorizaciones de los terrenos posteriores, digamos, y que el acceso a esa información de la empresa sanitaria pueda tener estos efectos. Está pensada en funcionarios de la empresa Alternativa 1, está pensada en dueños de terrenos cercanos al proyecto que eventualmente se va a generar la concesión, Alternativa 2. Eh, Me gusta precisar, es que ¿sabe lo que pasa? Que esto ni siquiera es multa, es cárcel. Entonces no es llegar y decir, ¿sabe qué más? Aprobémoslo y después vemos. Eso es lo que me preocupa, presidente. Señores del Ejecutivo. O sea, primero, justamente es la discusión que nosotros consideramos que queríamos trabajar y revisar. Ahora, en los artículos 68 bis y 68 ter de la propuesta, lo primero es que establece que hay un beneficio propio. ¿Ah? Entonces, es quien en razón de su cargo
etcétera, posee información privilegiada, dice, deberá guardar reserva y no podrá utilizarla para su beneficio o para el beneficio de un tercero para que pueda eventualmente adquirir, enajenar, etcétera. Y lo segundo, la sanción está vinculada con también en el 68 bis, lo que leí el 68 ter, con quien celebra un acto o un contrato usando esta información por cuenta propia o de otro, pero que le produce este beneficio, que es distinto a lo que entiendo yo no estaba planteando como situación el senador Coloma. O sea, aquí claramente hay una situación que produce este beneficio, pero además esto debe entenderse en función del marco, porque finalmente el actor en esta materia y que define qué tipo de sanción es y si se remite o no al Ministerio Público es la Comisión de Mercado Financiero. Entonces, por tanto, entra a su vez a actuar en el marco del resto de la legislación 18.045. Sin prejuicio de lo anterior, por la complejidad que tiene el tema, nosotros nos comprometimos justamente a dedicarle unos días para trabajar una propuesta, presidente. Perfecto. Entonces el Ejecutivo, como tiene que trabajar una propuesta, vaya consultándose con los asesores de los senadores para que podamos tener lo más consensuado posible para llegarlo a discutir acá. ¿Parece? Bien, vámonos entonces con el articulado transitorio. Gracias, señor presidente. En la página 64 del comparado, primero está la indicación de Su Excelencia el Presidente de la República para eliminar el artículo tercero. La verdad es que esta materia quedó regulada en el numeral 1 del proyecto de ley, en el artículo primero. Así que esa es una cosa más bien de índole formal y quedarían los artículos transitorios de la indicación. ¿Le parece si resolvemos la que tiene que tener con lo que tiene que ver con algo más formal? Ah, sí, ¿Resolvamos eso al tiro? sí. Esa. No sé si tienen alguna consulta, señores senadores, respecto de esta. No. Esa materia, el Ejecutivo es una técnica de Ya, perfecto. Entonces, dio el orden, como ahora lo que tiene, antes lo que se regulaba mayormente eran las tarifas, y ahora se refuerza la facultad de la superintendencia. Entonces eso quedó en el artículo primero, y el artículo, como ya el artículo tercero quedó regulado en el primero, hay que eliminarlo. entonces se elimina entonces ese artículo transitorio. Bien, ¿acordado entonces? Habría acuerdo para Ya. eliminarlo. Acordado. La unanimidad de los senadores presentes. Vamos al siguiente. Sí. Y ahora está el número 5 de la indicación de Su Excelencia el Presidente de la República para reemplazar el artículo transitorio aprobado por la Cámara de Diputados en primer trámite constitucional, para reemplazarlo por los siguientes artículos primero y segundo transitorio. Artículo primero transitorio. Dentro del plazo de 1 año contado desde la publicación de la presente ley, el Ministerio de Obras Públicas deberá dictar el reglamento referido en el literal C del artículo 11b y en el artículo 11h de la ley 18.902. Para estos efectos y dentro del mismo lapso, se dictarán las modificaciones que sean pertinentes al Decreto Supremo número 1199 de 2004 del Ministerio de Obras Públicas, que aprueba el reglamento de las concesiones sanitarias de producción y distribución de agua potable y de recolección y disposición de aguas servidas y de las normas sobre calidad de atención a los usuarios de estos servicios. Este es plazo, 1 año para hacer el reglamento. Bueno, yo también tenía esa ilusión, pero es algo ilusión nomás. ¿No será mucho? Defiéndase nomás, don Carlos. En virtud del principio democrático que nos asiste, siempre hemos pensado que la construcción de los senadores es relevante y en consecuencia las cosas se redactan después de discutirlas con ustedes, por supuesto. Ese es el espíritu que corresponde. Muy bien. ¿Les parece 1 año para el reglamento o quieren acotar eso, señores senadores? ¿Un exceso? Senador Durresti, senador Coloma. 1 año, 18 meses, 6 meses. 6 meses.
Sí, en realidad, senador, lo más probable es que en marzo ya no estén, ya. Entonces, al final el plazo se va a apretar para el próximo gobierno nomás. Claro. Pero, presidente, más allá de los anuncios que se escuchan de que en 90 días van a estar todo tipo de decretos eh, redactados, solo una referencia. Este proyecto de ley, más allá de la implementación propietaria de la ley, que efectivamente es el espíritu de los reglamentos, tiene un conjunto de activaciones de vivienda, de urbanismo, de una serie de elementos que creo que son más allá del propio proyecto. Si pudiéramos decirlo, no un proyecto que se autosatisface, sino que genera, detona algo en lo cual estamos tremendamente de acuerdo. Un año es un buen plazo, pero siento que va a haber cambio de gobierno entre que promulguemos esta ley. Yo a veces soy partidario de que sea 6 meses y tú lo puedes renovar. Cuando tú tienes un año, tienes un poquito, un poquito largo. Yo creo que nunca hemos negado una autorización La ampliación de de plazo. ampliación de plazo. Yo creo que este no es un reglamento tan complejo y más bien un reglamento que es parte integrante del, 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 del espíritu de la ley y que además hay mucha gente interesada. O sea, no es un proyecto que va a perjudicar o sobre reglamentar algo, va a detonar principalmente temas de vivienda, que es lo que nos ha motivado. Creo que podría ser 6 meses con obviamente la renovación, para que vea la luz dentro del próximo año, o sea, bien digo, del 26, como para que sea... Senador Walker, luego el Ejecutivo. Senador Walker, luego el Ejecutivo. Muchas gracias, presidente. Mire, imagínense que este proyecto tiene que volver a la Cámara para que apruebe las modificaciones, ¿no es cierto? En tercer trámite, pues viene de la Cámara. Después esa ley se tiene que promulgar y publicar. Y recién ahí va a empezar a correr el plazo de un año. Entonces yo tiendo a coincidir con lo expresado por el senador Alfonso Durresti. O sea, este es un proyecto fundamental para las inversiones en servicios sanitarios. Me dice el asesor Carlos Esteves que no va a afectar lo que dice en relación con la ampliación del territorio operacional de las sanitarias para la construcción de viviendas sociales, que sería autoejecutable. Está bien, pero yo creo que 6 meses es un plazo prudente. Le pongo un ejemplo, presidente, guardando las inmensas proporciones. Fíjense que la ley de aplicaciones en materia de transporte la aprobamos el 2023. Sí. Todavía no se publica el reglamento. O sea, han pasado más de 2 años, se dictó el reglamento, pero aún no se publica. Hubo un problema con la licitación del tema de las aplicaciones. Entonces, como dice, Con las tarifas eléctricas. claro, como dice el senador Durresti, claro, siempre se puede revisar el plazo, se puede prorrogar. Lo hemos hecho respecto de varios proyectos, sobre todo que han salido de la Comisión de Medio Ambiente. Pero yo creo que un año desde la publicación es un plazo excesivo, presidente. Yo lo acortaría a 6 meses, de Ok. verdad. Gracias, senador Walker, el Ejecutivo. A ver si logra defenderse. No, bueno, sí, pero esa secretaría de aquí nomás. Presidente, dos cosas. Dos cosas. La primera que es importante tener presente que este reglamento es respecto a 2 literales de 2 artículos. Es decir, solo se refiere a los planes de cumplimiento y a los planes de prevención y atención de emergencia. En consecuencia, presidente, el planteamiento que sea 6 meses nos parece lógico y coherente porque es algo bastante acotado. Eso. Se aprueba entonces con el cambio, señores senadores, se aprueba entonces con el cambio de 1 año a 6 meses. Ok, aprobado. Entonces, presidente, dentro del plazo de 6 meses, contado desde la publicación, quedaría aprobado por los 4 votos de los señores senadores presentes.
Gracias a que cortamos camino independiente algo bien. Viene ahora el segundo transitorio, ¿no? Sí. Sí. Artículo segundo transitorio. Las disposiciones contenidas en esta ley solo se aplicarán respecto de los procedimientos sancionatorios que se inicien con posterioridad a su entrada en vigencia. Correcto. Aquellos procedimientos iniciados con anterioridad a su entrada en vigencia seguirán tramitándose conforme a las normas aplicables a la fecha de su iniciación. De toda lógica. Señor presidente, somete a votación el artículo segundo transitorio. Senador Walker, senador Durresti, senador Coloma, señor presidente. Ok, estamos. Sí, a favor. 4 votos a favor. Por favor, pero sí le pido a la Secretaría si puede ser una redacción más Andrés Bello en la cosa, no repetir 2 veces lo mismo. Pues pongan un poquito de... Con cargo de redacción. Ya. Porque es como repetir las 2 cosas, como entonces, las que no son así. Entonces, una cosa más. Bueno, entonces facultamos entonces a la Secretaría para que haga las adecuaciones de redacción al artículo segundo transitorio que acabamos de aprobar. ¿Les parecen? Bien. Ok. Bien, entonces quedamos solamente pendientes con lo del 60. Agradecemos al Ejecutivo y esperamos que en la próxima sesión podamos tener aprobado esta última parte. Bien, vamos a proceder entonces. Le agradecemos a don Carlos Esteves, al señor Ayes y a don Tomás Mendoza. Me imagino que se quedan aquí todavía, ¿no? Sí. Sí, él se queda, sí. Queda en libertad. Falta la información privilegiada. Sí, es solo eso falta. Bien, vamos entonces a continuar con el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional, originado en mensaje del expresidente de la República, señor Sebastián Piñera Echeñique, que modifica normas relativas al autocontrol en materia de pesaje respecto a empresas generadoras de carga. El boletín 8654-15. Sí. Solo efectos procedimentales. Ya. Ok, sí. Ya. La Unión Chao, Carlos. Vamos a comenzar entonces, vamos a darle la palabra a... Perdón, antes la señora secretaria tiene algunas cosas que comunicarnos.
Sí, señor presidente, Oye, son desordenados. respecto del proyecto que está en segundo lugar de la tabla, que se origina en un mensaje y modifica normas relativas al autocontrol en materia de pesaje respecto a empresas generadoras de carga. Voy a hacer una pequeña relación sin entrar en el contenido del articulado, porque entiendo que eso, para no reiterar, en eso va a entrar el Ejecutivo. Solo un recuento de lo que ha sido la tramitación de esta iniciativa, que se originó en un mensaje del expresidente de la República, señor Sebastián Piñera, e ingresó a la Cámara de Diputados a cumplir su primer trámite constitucional en octubre de 2012, y ahí fue analizado por la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, en donde estuvo detenida desde esa fecha hasta enero del año en curso, cuando la administración actual decidió retomar su análisis. Tras ser aprobada por la Cámara de Origen, por la unanimidad de los parlamentarios presentes, por 114 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, llegó al Senado el 23 de julio de este año. En un primer momento fue derivado a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, pero posteriormente la corporación decidió que fuese estudiado por esta instancia legislativa por la Comisión de Obras Públicas. El proyecto se estructura en base a un artículo único permanente que modifica la ley orgánica del Ministerio de Obras Públicas y de una disposición transitoria. El artículo 1 enmienda 2 disposiciones del mencionado decreto con fuerza de ley e incorpora un artículo 53 bis nuevo. De conformidad al artículo 127 del reglamento del Senado, los proyectos de artículo 1 único, según decida esta comisión, pueden ser discutidos en general y en particular a la vez. Con todo, señala esta misma disposición, no se consideran de artículo único aquellos que comprenden un solo artículo, pero contienen disposiciones relativas a distintos temas. Hago este alcance porque la comisión debe decidir si lo va a discutir en general o en particular, o qué procedimiento va a adoptar. El objetivo de esta iniciativa es fortalecer el sistema de autocontrol de peso de vehículos de carga, de manera de mejorar el cumplimiento de las exigencias sobre el particular y, consecuentemente, proteger los caminos públicos de los daños que estos ocasionan. Y bueno, y ahí viene un relato que las empresas actualmente, señala el mensaje, en el marco normativo vigente solo obliga a las generadoras que producen 60.000 toneladas anuales o más a disponer de sistemas de pesaje, eximiendo del cumplimiento de esta obligación a aquellas empresas que, sin producir carga en un sentido restringido, sí comprometen el tránsito terrestre. Tal es el caso, por ejemplo, de los puertos marítimos, lacustres y terrestres, como también de los aeropuertos, bodegas, terminales rodoviarios y ferroviarios, y de cualquier otro centro de transferencia de carga. Eso en cuanto al articulado, o sea, la idea matriz, porque como dije, el Ejecutivo va a hacer un análisis de las disposiciones. Y también hacer presente que respecto de esta propuesta de ley, se han recibido diversas solicitudes de audiencia desde hace un tiempo, realmente desde que llegó, del presidente de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile, Asociación Gremial, quien desea exponer sus observaciones, del Consejo Superior del Transporte, que agrupa a representantes de diversos gremios y sindicatos del transporte de carga y pasajeros de Chile, como la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile, la Asociación Gremial Chilena de Transporte Internacional de Carga por Carretera, el Sindicato Profesional Interempresa de Choferes de Camiones, la Federación Nacional de Sindicatos de Conductores de Buses y Camiones de Chile y la Asociación de Buses Interprovinciales, Internacionales e Industriales. También hay una solicitud de audiencia del gerente general de la Asociación Logística de Chile, Asociación Gremial, que han reiterado en más de una oportunidad esta solicitud, y finalmente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo. Eso es, señor presidente. Muchas gracias, señora secretaria. No sé si la posibilidad de discutirlo en general y particular lo podemos definir ahora.
Ya, perfecto, porque este proyecto fue ampliamente discutido en la Cámara, se invitó a bastantes actores, entonces creo que podríamos con el tranco más rápido aquí en el Senado. Podemos discutirlo en general y en particular para poder avanzar rápido, sin perjuicio de recibir audiencias e invitarlos a... No, porque es de artículo único, así que podemos hacer una interpretación. ¿Les parece, señores senadores, los de un general y particular? Ok, se aprueba. Señor director nacional, lo escuchamos. Muchas gracias por la invitación, presidente, senadores, secretaria y todo eso. Y bueno, tengo una exposición como para que ustedes entiendan más claro también el alcance y por qué hemos levantado nuevamente este proyecto, ¿ya? Vamos a ir avanzando ahí. Primero porque tenemos un análisis aquí pre-pandemia y post-pandemia y tenemos un aumento significativo, ¿cierto?, del tránsito de camiones en Chile, ¿ya? Hoy día estamos hablando de que nosotros estamos controlando casi un poquito más de 13.000 camiones en Chile y de los cuales lo que más nos preocupa es que hemos tenido un incremento en el sobrepeso que supera, aquí tenemos los valores, teníamos pre-pandemia un 0,11% sobrepeso, hoy día estamos en un 0,28%. O sea, es casi un 100% más del sobrepeso. Y claro, eso tiene que ver con el aumento de la necesidad de transporte en Chile, el crecimiento del país, de muchas cosas. ¿Y qué nos preocupa de esto? Que si vemos la lámina siguiente, nosotros estamos fiscalizando el alcance de nuestra fiscalización como MOB, alcanza a solamente entre el 16 y el 20% nomás de todo el transporte en Chile. O sea, el alcance nuestro es bastante bajo. Ahora, por cada 1.000 camiones que nosotros estamos fiscalizando, 14 ya presentan sobrepeso. Quizás el número se ve pequeño, pero el impacto en nuestra infraestructura, digamos, de costo de todo el país, es lo que nos preocupa, porque cada vehículo que está pasando con sobrepeso nos significa un sobrecosto al año de mantención de casi más de 1.000 millones de pesos, ¿ya? Por cada vehículo de sobrepeso. Ustedes lo han visto en la ley, nosotros en la ley ya tenemos casi un 60% de nuestro presupuesto enfocado en conservación. Por lo tanto, esta situación obviamente nos preocupa porque nos puede generar un ahorro importante el aumentar el autocontrol en el sistema de sobrepeso en Chile. ¿Qué efectos tenemos? Efectos claros, lo hemos visto en la prensa, en un montón de lados, cómo de alguna manera el sobrepeso impacta negativamente y se ve más notorio en los puentes, ¿cierto? Cuando hemos tenido puentes colapsados por vehículos con sobrepeso. Por lo tanto, hoy día solamente en Chile tenemos más de 6.800 puentes que están diseñados bajo cierta normativa y cuando viene un camión con sobrepeso, obviamente se puede generar hasta el colapso. Y esto no solamente ocurre en Chile, sino que aquí tengo un ejemplo en China que también han colapsado estructuras por sobrepeso. O sea, es un problema global, digamos, el sobrepeso, pero obviamente las empresas tienen ciertas, podríamos decir, tratan de llevar sobrepeso por el ahorro que significa el transporte. Entonces, se genera incluso una competencia desleal. Los grandes transportistas dicen, oye, nosotros respetamos la ley, y los pequeños de repente por entrar en el negocio hacen trampa, podríamos decirlo así. Entonces, bueno, la situación actual hoy día, por ejemplo, tenemos de las 307 millones de toneladas que se mueven de las empresas generadoras de carga, en la actualidad 486 ya están inscritas en el MOP. O sea, tenemos una buena cobertura en las empresas generadoras de carga. Nosotros estamos hoy día cubriendo el 44% de la carga en Chile. Esa es nuestra cobertura. Significa que de toda la carga total que se mueve en Chile, con la empresa generadora de carga, cubrimos el 44%. No pesamos nosotros, sino que es entre el autocontrol y el peso, digamos que está controlado el 44%. El resto no tiene ningún control. Entonces, con este aumento, digamos, del sistema de... Para avanzar. Pero, o sea, el no tener ningún control, o sea, es más bien es el control que pueden hacer ustedes en plazas de peaje, más bien, ¿no? En las que se puede hacer, digamos, o en los caminos que lo... Es el concepto, ¿no? Sí, lo aclaro al tiro. Son dos sistemas. Uno es que la empresa generadora de cargas tiene la obligación de tener un autocontrol. Por lo tanto, eso nos ayuda al control que tenemos nosotros. Ese autocontrol hoy día abarca el 44% del control. Ahora,
lo que nosotros como Dirección de Vialidad controlamos, ni siquiera llegamos al 20% del total, porque nosotros tenemos plazas fijas en ciertas rutas, las rutas más principales, más móviles, pero alcanzamos a cubrir solo el 20%. Entonces, en realidad nos ayuda mucho que exista el autocontrol, porque eso nos permite también identificar dónde tenemos más problemas de sobrepeso, ¿ya? Porque no significa que el autocontrol ellos van a impedir el tránsito de los camiones, sino que vamos a saber que de tal lugar o tal actividad, ¿cierto?, está generando sobrepeso, y ahí nosotros podemos ir a actuar con nuestro sistema. Ahora, con esta ley nosotros pretendemos también incorporar a las empresas transportadoras de carga, como son los puertos principales, centros de distribución, ferrocarriles y aeropuertos, y con eso nosotros nos pegaríamos un salto de un 44% a un 77% de cubrir, digamos, el transporte de carga, lo cual es bastante significativo. Eso nos permite varias cosas que les voy a ir comentando en esta importancia que tiene. Primero, este es un proyecto de ley que ya lleva más de 10 años desde que se inició. Es un proyecto que nos genera una tremenda eficiencia en el uso de los recursos públicos para mantener los caminos, también en el sistema, digamos, de gestión del sobrepeso en Chile. Ya en el proceso de discusión de esta ley se han invitado a muchos actores desde los puertos, las mismas empresas transportistas, como lo comentaban acá. Por lo tanto, dentro del proceso inicial en la Cámara de Diputados se atendieron el 100% de todas las indicaciones que se pidieron. Ya no quedó ninguna pendiente. Y finalmente el resultado de la Cámara de Diputados fue que tuvimos 114 votos a favor y 0 en contra y 0 abstenciones. Así que fue bastante exitoso el proceso anterior que llevamos. Seguridad vial, obviamente, evitar los camiones con sobrepeso nos evita accidentes como los mismos puentes, colapso, el riesgo incluso de vida, ¿cierto? Así que tiene bastante beneficio por ese lado. En esta definición de esta ley, como les decía, nosotros entonces estamos incorporando a la empresa transmisora de carga, ¿ya? Y siempre con el mismo alcance, que son los que generan más de 60.000 toneladas, ¿ya? Esto es importante porque de repente aparecen pequeños actores que dicen, que voy a tener que implementar un sistema. Esto no es para ellos, o sea, supermercados, un montón de gente que mueve carga, en el fondo no, si no superan este valor, en el fondo ellos no están afectos. 60.000 toneladas son 6 camiones al día. 6 camiones al día de los camiones de 45 toneladas, o sea, no los camiones pequeños, estamos hablando de los grandes camiones. 6 camiones al día. Entonces, esto está enfocado en por ejemplo, estos grandes centros de distribución que están aquí en Santiago, o en algunos diarios que generan mucho movimiento en el día. O sea, está enfocado realmente en los grandes, no en el pequeño empresario ni en los que mueven poca carga. Por lo tanto, el alcance sigue lo mismo, y lo único que se agrega nomás a los que transmiten la carga, porque está el que genera la carga, se mueve, llega a otro lado, se mueve la carga hacia otro punto, y ese que sale de ahí es el que también está incorporado. Ahora, nosotros generamos con esta ley la obligación de tener un sistema de pesaje. Con esto vamos a poder tener un control de evasión, vamos a poder tener también un control de falsificación de documentos, que también de repente pasa que puede salir alguien con unos certificados y que después en un control nuestro vamos a tener una trazabilidad de esos valores con los nuestros, y por lo tanto vamos a poder y también identificar algunas malas prácticas. Y también, claro, vamos a tener información recopilada que va a ser digitalizada, por lo tanto vamos a tener en línea toda la información de todo el sistema de autocontrol en Chile, y yo creo que eso es lo más importante, porque hoy día no tenemos la información detallada de qué es lo que pasa con todos los sistemas de pesaje. Entonces con esto vamos a poder hacer estadísticas, vamos a poder ver cómo se mueve la carga por las distintas rutas, y también a nosotros nos ayuda para tomar decisiones estratégicas de inversión, porque también podemos identificar ciertos movimientos en ciertas rutas que se están incrementando por alguna actividad económica. Y bueno, y el total de flujo de camiones, siempre, con todas las leyes, siempre puede existir alguna excepción de que, no sé, pues desde que el sistema de pesaje hay que hacer una mantención, por lo tanto, no es que si no se mide se queda paralizada la actividad, sino que siempre puede haber algún alcance, alguna autorización especial para hacer mantenciones o para hacer alguna excepción del sistema para que no paralizarse, digamos, la industria. Algunos parámetros importantes, la logística de grandes empresas. Nosotros estamos actualmente empezando a implementar un sistema de WIM
que es el sistema de sensores de carga en movimiento, que es súper importante porque con este sensor de carga en movimiento, los sistemas de control de pesaje que se puedan implementar en el corto plazo no son esas tremendas romanas que un costo alto, sino que son sensores que se instalan en el mismo pavimento. Nosotros acabamos de adquirir uno por, ¿cuánto era que nos salió? Los 100 millones de pesos son Como 100 millones de pesos, pero son seis equipos, una cosa así. Sí. Entonces, en el fondo, el costo baja bastante con ese sistema. Entonces, tampoco está el gran susto de no, que esto es muy caro implementar. No, no es para nada caro implementar. Tenemos un impacto importante también en los permisos. Este sistema va a tener un control único digamos, ¿cómo le llaman eso? Las fichas que le entregan, los tickets, ¿cierto? Los tickets. Entonces, con estos tickets ellos van a tener un ticket que les sirve para todos los procesos, por lo tanto, no es que salgan de una generadora de carga y después necesiten otro ticket para la transmisora, no. El mismo punto les sirve para las dos, por lo tanto, exacto. Por lo tanto, no es que vayamos a duplicar, digamos, la tarea, sino que ya está, digamos, validado el mismo ticket para ambos. Tenemos un plazo de implementación que también ha sido bastante preocupante para algunos, donde es de 1 año, pero también hemos aclarado que este plazo parte desde la aprobación del diseño del sistema. O sea, hay un plazo inicial donde ellos tienen que proponer el sistema. Una vez que nosotros lo aprobemos, ahí recién le damos un año de plazo entonces para que ellos hagan la implementación en terreno. Lo otro que queda súper claro y lo hemos aclarado en todos los lobbies que hemos tenido, que esto no aplica para los camiones de bajo 18 toneladas. O sea, es para los grandes camiones de carga, por lo tanto, todos los malls o supermercados no estarían afectos a este proyecto de ley. Existen muchas inquietudes de que este proyecto de ley lo va a abarcar a ellos, por lo tanto, hemos en varios lobbies y se aclaró también en los puntos que este proyecto no es para ellos. Y lo último, comentarles que nosotros ya en vialidad hemos también avanzado en la modernización y ya tenemos un sistema de monitoreo en línea, donde estamos empezando a monitorear todas las plazas de pesaje en línea y por lo tanto, agregándole esto otro, nosotros vamos a poder, desde una oficina central, digamos, monitorear qué es lo que pasa con la carga completa en Chile y por lo tanto poder en el corto plazo empezar a tomar decisiones ya también estratégicas de ver, oye, ¿sabes qué? Estamos detectando que en tal lugar están pasando con sobrepeso y a veces existen los reclamos de no, que lo que pasa es que en realidad ahí los camiones no se están controlando. Entonces, al tener este monitoreo en línea también podemos tener evidencia de que en realidad si hay evasión, quiénes están evadiendo. Hemos implementado un sistema de poder también identificar a la gente que evade, por lo tanto también hoy día tenemos a los que están evadiendo los sistemas. Ustedes saben que nosotros tenemos nuestro sistema, los camiones tienen que entrar, pero en muchos casos los camiones pasan por fuera. Entonces también hoy día ya tenemos un sistema que le sacamos las fotos. Entonces bueno, estamos en todo un proceso de modernización y con esta ley que estamos proponiendo, entonces nosotros vamos a tener un mucho mayor alcance del mercado en el control de peso. Y obviamente esto va a implicar un ahorro significativo en el largo plazo de la mantención y la inversión pública en conservación de la red vial. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor director nacional. Senador Coloma. Antes de... me extraña que haya estado tanto tiempo sin tramitación, eso es bien, pero más allá de eso, entiendo cómo se puede regular las empresas generadoras, eso me hace sentido. No sé bien cómo lo puede hacer con la que transmitan y que no recibe el ticket de la generadora, que muchas de estas empresas van de un lugar a otro, digamos, entonces no sé bien cómo lo pueden hacer, digamos, para tener, tienen que tener mucho equipamiento, más allá del costo que usted explicó que había bajado, digamos, porque no sé si alguien va a dar Iquique, después el otro a Iquique a Antofagasta, otro a Antofagasta al Maule, no sé, pues no, me queda claro cuando se genera, me queda menos claro cuando se transmite, si usted esa la palabra, no transporta. Bueno, aclarar que estos tickets, el que genera emite un ticket. Sí. El que transmite la carga también genera un ticket. Ahora, cuando... De cualquier parte a cualquier parte. De cualquier parte a cualquier parte. Entonces, ¿Cómo lo pesa? Entonces, porque va a tener su sistema ahí automático de pesaje. Entonces, el que no viene con el ticket del generador de carga, porque viene de otro lado, va a tener que emitir un ticket. Cada camión va a tener un... Sí, pues todos los camiones que andan con carga van a tener que andar con sus tickets de... ¿Y tienen capacidad de pesarse ahí mismo los camiones? Sí, pues con este sistema sí. Eso es lo que no entendí bien. Sí.
Esa es la idea, que con Sistema este, nuevo, digamos. con este sistema nuevo, incluso con el antiguo, también es bastante más rápido, si tampoco es tan lento, pero la importancia es que el ticket sea válido, por lo tanto, ahí hay un ahorro significativo no hay pérdida de tiempo que tengamos que hacer doble pesaje, sino que el que pasa con su ticket, pasa. El que no viene con el ticket es el que estamos agregando acá. Y vienen de montones de lugares distintos, no es que tengan que ir a algún lugar especial, sino que todos los que transmiten la carga son los que tienen que generar sus tickets. Entonces, como decía, el camión que viene de un generador de carga pasa, porque ya viene con su ticket. Solamente el que hizo algún cambio en su sistema es el que tiene que emitir un nuevo ticket. Perfecto. ¿Se apaga, senador Coloma? Perfecto, muchas gracias al Ejecutivo. Senador Durresti. Presidente, por su intermedio al director, veo que en la presentación falta algo, que es hacerse cargo de lo que hoy día está funcionando. Me toca ver, por representar una región forestal principalmente, que cuando se instala la romana, la pesa de vialidad, uno mira 4 kilómetros antes y están todos los camiones parados esperando a que se vaya la romana. Porque con el teléfono celular o con el cambio de luces se sabe perfectamente y simplemente se espera hasta que se levante. Entonces, echo de menos ese diagnóstico. O sea, hoy día yo creo que el sistema de control aleatorio, pesaje que se hace es absolutamente inoficioso. Dudo que alguien que viene con carga en exceso no para hasta que el camión, digamos, el control se movilice, o incluso le bajan la carga y pasan. O sea, eso es a vista y paciencia. A mí no me gusta el sistema de la autogeneración, porque se hace la misma trampa. No, me gustaría que se precisara más cómo se controla principalmente generadores de carga pesada, que es el transporte de madera, de trozos de madera. Porque hay un incentivo perfecto, digamos, un incentivo perverso, que en definitiva el camión salga lo más cargado posible de la faena forestal, que es en la punta de un cerro, digamos, en lugares en que no hay acceso ni de carabineros ni de vialidad, para llegar a las canchas de acopio o al aserradero o a la planta de celulosa. Eh, ¿Cómo lo ven eso? ¿Cómo lo ven? Teniendo en consideración que la empresa que transporta es completamente distinta, la que carga es distinta, o sea, no lo visualizo de esa manera, y son caminos que la mayoría son de tierra, pero tienen un tramo pequeño que utilizan la red vial de concreto, o la ruta 5 o caminos transversales. No veo cómo funciona eso. Y en segundo lugar, algo que echo de menos en la discusión, que nosotros creo que lo resolvimos positivamente en la ley de áridos, que es una ley que también tramitamos en esta comisión y que impacta al Ministerio de Obras Públicas. Siempre hay un desfase brutal entre la cantidad de permisos de extracción de árido y después la cantidad de árido que se pone en una obra. Y nosotros logramos ahí generar una trazabilidad que permite saber que a tantos miles de metros cúbicos de árido tú tienes que tener una trazabilidad hacia atrás y saber de dónde salió. Entonces, si eso no calza, saltan las alarmas y tienes un control cruzado. Yo no veo, o al menos no advierto en la propuesta de ustedes, ese control cruzado. Y entendamos que los grandes eh, infractores en este tipo son el transporte de trozos de madera, el transporte de áridos, y son 4 o 5 actividades. El transporte de contenedores, el cobre también. El transporte de contenedores no es tanto porque el contenedor va con un peso mucho más determinado, porque además viene el porteo al buque, en que a mí lo que me preocupa es que no veo que exista un sentido de realidad de estos grandes transportadores, en que el incentivo a meterle más carga, meterle más palo, meterle más ripio, meterle más cobre o meterle más mineral, es exponencial, porque te das una vuelta menos en la medida que lo cargas más y transitas por lugares que no es la ruta 5, no es la 68 o las rutas, sino que son más bien tramos de la misma
Entonces, no adhiero a toda la modernización tecnológica y todo eso, pero lo veo poco viable y no me gusta esto de la autorregulación. Eso, algo que en este querido país no funciona Es una mucho. autorregulación obligada. Si tú miras, el título es medio raro, ¿no? Pero por eso no logro entender el sistema para que en definitiva no se, o sea, y no termine sancionado un camión que no se va con 200 kilos más y terminan no sancionados camiones que transitan todos los días con 5 toneladas más. Don Horacio. Ya, señor presidente, bueno, justamente partiendo con el tema de caminos secundarios, es un tema que efectivamente nosotros también lo hemos detectado, esta problemática de el sobrepeso en caminos que no tenemos las romanas fijas, porque las romanas fijas funcionan 24 horas, por lo tanto, el que va por la ruta 5 o ruta La Madera, las principales rutas, saben que no pueden circular ni de día ni de noche, por lo tanto, no se genera lo que dice acá el Senado. En caminos secundarios sí se genera. Y lo hemos detectado un montón de veces, y justamente por eso nosotros estamos empezando a implementar el sistema WIM. El sistema de WIM, a diferencia del otro, es un sistema que funciona a las 24 horas y son sensores que se instalan. No necesitamos ni siquiera tener un funcionario parado ahí mirando, sino que son sensores que se instalan con cámara y con video, y desde nuestra oficina de monitoreo central, que ya la tenemos implementada, nosotros vamos a poder identificar si algún vehículo pasa con sobrepeso, y con nuestro funcionario que tiene la calidad de inspector, con la foto, con la imagen, podemos también solicitar las sanciones. Por lo tanto, vamos a poder al fin empezar a generar controles mucho más eficientes en esas rutas donde, mientras están nuestros inspectores, los vehículos se van a la otra ruta, se cambian de ruta, vuelven a la ruta, entonces al final andamos ahí como con el policía y el ladrón arrancando ya. Entonces con el sistema WIN es donde nosotros queremos, y con nuestro sistema de monitoreo central, que ya lo tenemos implementado. El sistema WIN, como dije, ya compramos los equipos, de hecho estamos en proceso de, ahora a final de año queremos terminar de instalar el primer sistema, así que yo creo que ese es un gran avance. Y el control cruzado que comentaban, uno de los problemas actuales del sistema es que nosotros no tenemos la información del autocontrol de todo lo que emite en carga, y por lo tanto, al tener en línea, digamos, el autocontrol que se genera del pesaje, nos va a permitir entonces generar ese control cruzado. ¿Por qué? Porque vamos a poder tener el dato del camión que salió de los que generan carga con el dato que podamos tener de nuestra romana. Entonces vamos a poder iniciar un control cruzado. Actualmente, como la empresa no tiene la obligación de entregar esto, no tenemos esa información. Es que las faenas forestales, cuando en una faena forestal van a mover más de 60 toneladas, van a tener que también tener un sistema y van a tener que entregarnos esa información. Nosotros con el sistema WIM vamos a poder medir las 24 horas, por lo tanto vamos a poder tener también el dato de todos los vehículos de ellos y vamos a poder generar un control cruzado. Hoy día no se puede. Señores senadores, ¿les parece entonces que comencemos con las audiencias? ¿Las circunscribimos a las que ya están solicitadas o ustedes quieren agregar algunos otros actores? Claro, esa es la idea, terminarlo ahora, antes que termine el año, el gobierno, digamos. Entonces procedemos. Son 4 entidades. Bueno, la próxima sesión tendríamos, ahí nos ponemos de acuerdo. Yo quiero destacar también y comunicarles que les deseamos pronta recuperación de la presidenta titular de la comisión, María José Gatica, quien ha estado en contacto permanente para poder efectivamente avanzar y que la comisión no detenga su trabajo. Así es que aprovecho de comentarle eso y también desearle la pronta mejoría a nuestra colega María José Gatica. Así que le vamos a dar el saludo de todos los senadores para su pronta mejoría. Hacemos la próxima sesión, nos vemos nosotros aquí para ver si en 2 o 3 sesiones sacamos con nuestros invitados y ahí les contamos también al Ejecutivo para que pueda participar. Ahí nos interesa que esté siempre presente el director de Vialidad, el Ejecutivo completo en esto, de la manera de responder a las inquietudes que planteen también las organizaciones que van a ser invitadas. ¿Les parece, señores senadores? Bien, acordado entonces. Bien, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Se va yendo ya, se me apura.